La Rayletina sp. Es un parásito descubierto en 1899 por un doctor veterinario, Jean-Pierre Medin, de etnia francés, el cual dedicó toda su vida al estudio de aves, perros y monos. También dedicó su vida al estudio de los artrópodos, que son y sirven como medios de vectores o medios de transporte para llevar diferentes patógenos o parásitos al ser humano. El doctor Jean-Pierre Medin realiza el descubrimiento utilizando técnicas coproparasitológicas en el laboratorio clínico de muestras de heces fecales en seres humanos, las cuales las observa al fresco en el lente de 40X para diagnosticar el tipo de parásito. Él observa este descubrimiento mientras estaba investigando sobre las Taenias sp, que son otros tipos de parásitos que se encuentran en la misma clase y en la misma familia de los céstodos. Esta las ordena por su similitud en la misma familia de los céstodos, pero se da cuenta que tienen diferente morfología. Epidemiología. La epidemiología de este parásito es cosmopolita. Quiere decir que este parásito se encuentra en ciertas regiones del mundo. Se puede encontrar en el continente europeo, en los países de Europa Central mayormente, como Alemania, España, Francia, Polonia, Turquía, Bulgaria. En el continente africano podemos encontrarlos también en países como Zambia, Mozambique, Zimbabue. En el continente americano lo podemos encontrar en Estados Unidos mayormente, en Estados Unidos en la parte sur y en la parte de las costas, y en América Central se pueden encontrar en las islas, en las Indias Occidentales, que son las islas del Mar Caribe, y en ciertos países centroamericanos como Ecuador, Argentina. Estos países, en ciertos casos, por los malos actos de higiene, ¿verdad?, que se pueden encontrar en esos países. Taxonomía. La taxonomía de este parásito, Rayletina sp, se encuentra en el reino Animalia, subreino Metazoario, filo o familia, que está en latín, de los platolmintos, la subfamilia, la Neodermata, y la clase Cestoda, la clase que se le otorga por ser un platohelminto, es un helminto aplastado, y pertenece a la orden de los Ciliófora y los Pseudofilióforas. Morfología. Tiene varias formas parasitarias. Primero tenemos el huevo. El huevo mide aproximadamente entre 95 por 75 micrómetros de largo y de ancho. Poseen una envoltura fina y transparente, y algunos están embrionados. Forma ovoide y poseen ganchos similares a los de Hypnolepis nana. Tenemos la fase larvaria, que es la fase que se desarrolla en el artrópodo. Se llama cisticercoide. Esta fase y esta larva es la que va a infectar al ser humano si este artrópodo ovoposita este tipo de larva en los alimentos, o el ser humano accidentalmente se come un artrópodo contaminado. Tenemos la fase adulta. Estos van a medir alrededor de 60 centímetros de largo y 3 milímetros de ancho. Presenta un escólex con 4 ventosas ovales armadas y un rostelo retráctil rodeado de anillos con ganchos. Un estrubilo de proglotis con genitales masculinos y femeninos, tanto testículos como ovarios, con los que ellos se van a reproducir y van a desarrollar
su ciclo de vida. Ciclo de vida. Todo comienza en el desarrollo del hospedero definitivo, el estado adulto. Tenemos en cuenta monos, roedores, conejos y gallinas. Los hospederos definitivos de sus heces van a excretar proglótides grávidas, quiere decir proglótides fecundadas, las cuales el vector o el artrópodo o el hospedero intermediario va a llevarse, y en ese proceso se van a desarrollar el estado larval del parásito, la cisticercoide. La cisticercoide es el estado infectante para el ser humano si es ingerida. Por ejemplo, las hormigas, que es un artrópodo, se llevan las heces del hospedero definitivo hacia sus colonias para alimentar a sus larvas, y en ese proceso se desarrolla la larva, el cisticercoide. Luego, el hospedero definitivo vuelve a ingerir las larvas con las cisticercoides y se vuelve a infectar, cumpliéndose el ciclo natural de este parásito. Recordemos que este parásito es animal, es una zoonosis. Afecta al ser humano, pero es un parásito que habita en los animales. Por eso el ser humano es un hospedero accidental, no es un hospedero definitivo. Volviendo al ciclo de vida. La infección al ser humano es cuando se ingiere por vía oral la larva cisticercoide, que es la larva infectante para el ser humano. Ya ingeridas las larvas con las cisticercoides, se van a desarrollar en el intestino delgado del ser humano, adhiriéndose por sus ventosas al intestino delgado, en el cual va a causar daño y va a parasitar al ser humano. Patogénesis. Al ser un parásito zoonótico, quiere decir que es de animal a ser humano, y el humano es un hospedero accidental, no causa graves daños. Donde sí pueden causar graves daños y donde sí se aprecian es en los animales, causando daños severos a la mucosa intestinal, hemorragias internas severas, anemia graves y heces sanguinolentas. Cuadro clínico. La infección de este parásito aumenta en niños por los niveles de higiene que tienen, que es muchísimo más bajos que los de un adulto, y el predominio de jugar al aire libre. La mayoría de infecciones de este parásito son asintomáticas o causan problemas muy leves en el paciente. En pacientes con sistema inmunopresos puede afectar. Si no hay sintomatología específica, puede ser síntomas como nerviosos, digestivos o generales. Por lo general, este parásito no causa daño al ser humano. Es muy raro y muy poco frecuente, y su sintomatología es muy general. Algunos pacientes presentan problemas nerviosos, problemas digestivos o problemas generales. Diagnóstico. El diagnóstico es tratar de observar las proglótides de forma de arroz en las heces fecales del paciente. Una vez identificadas estos granos de arroz, se pone la muestra en tecubre y portaobjetos
para observar en el microscopio en un campo de 40x. Cuando el cubreobjetos cae sobre el portaobjetos, revientan las cápsulas, las proglótides, y son liberadas, pudiendo así verse y observarse las larvas. Se pueden confundir mucho con Hypnolepis nana, que es otro patógeno, otro parásito muy similar de la misma familia de los céstodos. Se pueden utilizar técnicas coproparasitológicas como técnica de Kato o simplemente técnica al fresco. Esta técnica de Kato para observar huevecillos de este gelminto, y la técnica al fresco para observar sus estructuras. Diagnóstico. El diagnóstico se corrobora con todos los exámenes coproparasitológicos anteriores. Si se observan físicamente estructuras en las heces con forma de granos de arroz, procedemos a montar la muestra y observar las estructuras parasitarias. Como tratamiento para una persona afectada por este tipo de patógeno, tenemos albendazol y mebendazol, que van a inhibir con el crecimiento de este tipo de parásito. Tipos de prevención para evitar la infección de este parásito: evitar la contaminación de alimentos por artrópodos como moscas, controlar las plagas de roedores y hormigas, no contacto con heces de mono, gallina, aves o roedores, evitar el contacto con las heces, más con las manos al descubierto, y el lavado correcto de las manos y los alimentos para evitar el contagio de este tipo de parásito.